Este dice, nuestro encuentro semanal para escucharnos mejor. La Biblia de Baldo. La llamada Biblia de Baldo, traducida por Stefano Dance, es un documento que se ha perdido. Para saber lo que contenía, se puede recurrir a 4 fuentes que hablan de ella: Walter Map, el Papa Inocencio III, Stefano di Borbone y el pseudo David d'Augusta. El Papa Inocencio, en 1199, habla de una traducción en lengua gálica de libros bíblicos que están en manos de una multitud de laicos y de mujeres de Metz. Pero sabemos que esos laicos eran valdenses, según confirma el cisterciense Cesario di Jaiterbach en su Diálogos Miracolorum. Es muy probable que se trate de la misma Biblia, hecha traducir poco más de 20 años antes por Baldo en Lyon. Según estas fuentes, la Biblia de Baldo contenía una selección de libros del Antiguo y del Nuevo Testamento traducidos a la lengua vulgar. Del Antiguo Testamento estaban los Salmos, con un comentario interpretativo, otros libros posiblemente sapienciales y un comentario al libro de Job de Gregorio Magno, una obra muy difundida en la Edad Media y que se discute si pudo haber sido traducida por cuenta de Baldo. Del Nuevo Testamento contenía los Evangelios, las cartas de Pablo y algunos más. En un apéndice tenía una serie llamada Autoridad de los Padres de la Iglesia como Agustín, Ambrosio, Gregorio, ordenados por argumentos y llamados sentencias. No es claro si solo los salmos estaban acompañados de glosas o también otros libros y si estaban traducidos íntegramente o solo una parte de ellos. ¿A cuál de todos? Otra pregunta que queda planteada es: ¿a cuál vulgar fue traducida la Biblia de Baldo? El francés, como idioma unificado de la nación, obviamente todavía no existía. Lengua vulgar se llamaba a aquella que hablaba el vulgo, el pueblo. Esto por oposición al latín como lengua culta. Todo dicho con notorias comillas. Pero, ¿a cuál modalidad de esa lengua fue traducida? La respuesta más inmediata sería que lo fue al dialecto franco-provenzal, hablado en Lyon en los años 70 del siglo XII. Pero en la época de Baldo era un dialecto solo hablado, carente de literatura. Entonces la pregunta continúa abierta. Parece improbable que una empresa tan costosa fuera encarada para llevar un texto como la Biblia, aunque fuera una versión parcial, a una lengua que abarcara una población muy limitada. La hipótesis más aceptada es que Baldo haya encargado la traducción en una lengua literaria en que ya había alguna versión parcial como el Salterio o el Apocalipsis. Esto hace que su Biblia pudiera ser leída en una zona geográficamente muy amplia. El principio de la autoridad exclusiva de la Biblia, que en el siglo XVI será proclamado como sola escritura, considerada uno de los 5 soles de la Reforma Protestante, es ya afirmado concordantemente por las 2 ramas más antiguas del baldismo en el Encuentro de Bérgamo de 1218. Cuando, a partir de 1183, el movimiento valdense se establece en el sur de Provenza-Languedoque, el texto de la Biblia será traducido a la lengua doque. Cuando Baldo decidió embarcarse en la empresa de encargar esta traducción, ¿tenía ya la idea de cumplir una misión itinerante? Reproducir un libro era una tarea totalmente artesanal, libro a libro y letra a letra. A esto se le agrega, por supuesto, la dificultad de copiarlo en otro idioma. Pero responder a la pregunta no es sencillo. En las fuentes históricas del primer siglo del movimiento valdense se habla muy pronto de itinerancia, ya en 1179 y en 1180. El hecho mismo de haber encargado la traducción significa que tenía ya advertido el deber de predicar y estaba reuniendo el material para sus sermones y los de sus compañeros. Emidio Comba, en Historia de los Valdenses,
dice que la vulgarización de las Sagradas Escrituras permanecerá siempre como la pasión de los valdenses. Cuando se habla de vulgarización, es necesario liberarse del sentido que habitualmente el término tiene entre nosotros. Lo entendemos como algo muy difundido y sin valor. Al contrario, significa el inmenso valor de llevar al pueblo común, al vulgo, hacia el conocimiento de aquello que estaba únicamente reservado a la élite religiosa. No se trata de la popularización, que muchas veces significa empobrecer lo que se entiende que no está al alcance de la gente común, sino al contrario, ponerlo en sus manos con toda su riqueza. El énfasis en la necesidad de educar entre los valdenses tiene aquí un claro antecedente, y que ese siempre nos abarque más allá de los 850 años. En base a Baldo de León y los pobres de espíritu, el primer siglo del movimiento valdense. Editorial Claudiana, Torino. Volvemos a encontrarnos en una semana. Este dice, el podcast de este periódico valdense de las iglesias del este del Uruguay.